Lo llamó el enemigo de los actores y criticó duramente sus películas, calificándolas de terribles. El odio de Robert Duvall hacia esta leyenda de Hollywood era tan profundo que rechazó millones solo para mantenerse alejado de él. Su enemistad era tan intensa que incluso John Wayne tuvo que intervenir para intentar calmar los ánimos. Cuando le preguntaron si volvería a trabajar con él, Duvall no se anduvo con rodeos. Nunca. No me importa si nunca lo hago. Brutal. Implacable. Definitivo. Entonces, ¿quién era esta poderosa estrella que Duvall despreciaba tanto? La respuesta puede que te deje sin palabras. Nacido el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, Robert Duvall provenía de una familia profundamente arraigada en la disciplina y el teatro. Su madre, Mildred, era una apasionada de los escenarios y solía actuar en producciones teatrales locales. Por parte de su madre, Duvall estaba emparentado con el general confederado Robert E. Lee, un linaje que más tarde se vincularía a uno de los papeles más emblemáticos de su carrera. Su padre, William, era un oficial de la Marina muy condecorado que alcanzó el rango de capitán a los 39 años. Crecer en una familia militar significaba orden, mudanzas constantes y expectativas estrictas. Los Duvall vivieron en muchos lugares, desde Maryland hasta Rhode Island y Virginia, pero Robert pasó la mayor parte de su infancia en Annapolis. Su padre soñaba con que siguiera sus pasos en la Marina, pero Robert tenía otros planes. La escuela nunca le interesó, excepto por una cosa, la interpretación. Todo comenzó en la Severn School de Maryland y continuó en la Principia de Missouri. Después de graduarse en el instituto, Duvall se sumergió en su pasión y estudió arte dramático en el Principia College de Illinois. Se graduó en 1953 con una licenciatura en arte dramático, pero la vida le deparó algunos desvíos antes de que pudiera dedicarse por completo a la fama. Ese mismo año, se alistó en el ejército. Sirvió durante aproximadamente un año, justo después de que terminara la Guerra de Corea, y estuvo destinado en Camp Gordon, en Georgia. Su carrera militar no se pareció en nada a la de su padre. Solo alcanzó el rango de soldado de primera clase y solía bromear sobre su falta de habilidades militares. Sin embargo, algo importante sucedió durante ese tiempo. Se involucró en una producción teatral local. Ese pequeño papel en una obra llamada Room Service le recordó lo que realmente quería hacer. En 1955 dio un gran paso. Hizo las maletas y se fue a Nueva York para estudiar interpretación en serio en la Neighborhood Playhouse School of the Theater. La escuela enseñaba la técnica Sanford Meisner, que se centraba en ser natural y emocionalmente real en el escenario. No estaba solo. Entre sus compañeros de clase se encontraban Dustin Hoffman, Gene Hackman y James Caan. Todos eran jóvenes, estaban sin blanca y decididos. La vida en Nueva York no era fácil. Duvall aceptaba cualquier trabajo que encontraba para pagar el alquiler. Clasificaba correo, trabajaba en tiendas e incluso conducía camiones. Estos trabajos no tenían nada que ver con la interpretación, pero le ayudaron a comprender a la gente corriente, una habilidad que más tarde le permitió dar más profundidad a sus personajes. Compartía pequeños apartamentos con Hoffman y Hackman, y a menudo se turnaban para dormir en un sofá-cama. Lucharon juntos, pero siguieron adelante. Años más tarde, los tres se convertirían en leyendas de Hollywood, con docenas de nominaciones a los Oscar y varios premios entre ellos. La primera oportunidad real de Duvall llegó en el teatro. Llamó la atención por su papel de hombre atormentado en The Midnight Caller. Esa interpretación llamó la atención del escritor Horton Foote, que más tarde le ayudó a conseguir papeles aún más importantes. Duvall siguió demostrando su valía en obras exigentes, como A View from the Bridge, que le valió un premio Obie en 1965, pero fue un papel cinematográfico discreto y poderoso el que le dio a conocer al mundo. En 1962, interpretó a Boo Radley en To Kill a Mockingbird. Boo no dice una sola palabra en la película, pero Duvall hizo que el personaje fuera inolvidable. Capturó el misterio y la bondad de Boo solo con sus ojos y su lenguaje corporal. Horton Foote lo había visto en el teatro y creía que era perfecto para el papel. La autora Harper Lee estaba de acuerdo. Ella le envió un telegrama que decía simplemente «Hola, Boo», para prepararse. Duvall evitó la luz del sol durante semanas para parecer pálido y fantasmal.
Se tiñó el pelo de rubio para parecerse a la descripción de Boo en el libro. Estos pequeños detalles le ayudaron a desaparecer en el papel. La película mantiene a Boo fuera de la pantalla hasta el final, creando suspense. Cuando Scout finalmente lo conoce y le dice suavemente, «Hola, Boo», es un momento tranquilo y emotivo. Resulta ser quien protege a Scout y a su hermano. No es el monstruo que algunos creían que era. Se convierte en el símbolo de la inocencia de la historia. El ruiseñor al que no se debe hacer daño. Duvall tenía originalmente una línea en la película, pero fue eliminada. Al final, no necesitó palabras. Su interpretación fue poderosa sin ellas. El papel de Robert Duvall como Tom Hagen en las películas de El Padrino sigue siendo uno de los más inolvidables de la historia del cine. Hagen no era solo el abogado de la familia Corleone, era su consejero de confianza, el hombre que resolvía los problemas con palabras en lugar de con violencia. Duvall lo interpretó con una fuerza tranquila. Aunque formaba parte de la familia, nunca encajó del todo. Vito Corleone lo adoptó cuando era niño, pero sus orígenes alemanes e irlandeses siempre le hicieron sentirse como un extraño. No era como Sonny o Michael, no buscaba el poder ni actuaba por impulsos. Hagen era tranquilo, lógico y siempre pensaba con anticipación. Cuando El Padrino llegó a los cines en 1972, la interpretación de Duvall destacó. Hagen no era solo un personaje secundario, estaba presente en todas las decisiones importantes. A menudo era el que suavizaba las cosas o manejaba las situaciones tensas. Uno de sus momentos más famosos llegó al principio. Durante una visita al productor de Hollywood, Jack Waltz, Hagen pidió amablemente que Johnny Fontane fuera elegido para una película. Cuando eso no funcionó, los Corleone enviaron un mensaje. Waltz se despertó y encontró la cabeza de su preciado caballo en su cama. Hagen no fue quien hizo la amenaza, pero se aseguró de que el mensaje llegara. Cuando se estrenó El Padrino II en 1974, el papel de Hagen se había vuelto más complejo. Después de que Michael sobreviviera a un intento de asesinato, abandonó el país para descubrir quién estaba detrás. Mientras él estaba fuera, Hagen ocupó el puesto de Don en funciones. Eso demostró la gran confianza que la familia tenía en él. Pero las cosas cambiaron. A medida que Michael se volvía más frío y despiadado, empezó a apartar a Hagen. Lo mantenía al margen, algo que Vito nunca habría hecho. Duvall mostró este cambio de forma sutil. Hagen nunca dejó de ser leal, pero se podía ver la duda en sus ojos. No siempre estaba de acuerdo con Michael, pero se mantuvo al lado de la familia. Duvall fue nominado al Oscar al mejor actor secundario en 1972. No ganó, pero la nominación lo dijo todo. Mientras que otros personajes, como el Michael de Pacino o el Vito de Brando, eran ruidosos e intensos. Hagen era tranquilo y estable. No necesitaba grandes discursos. No necesitaba gritar. Su poder residía en su forma de hablar. Siempre tranquilo, siempre cuidadoso. Ese contraste lo convirtió en uno de los personajes más fascinantes de la trilogía. Cuando se anunció El Padrino III, muchos esperaban que Duvall volviera. Pero en 1990, el mundo del cine había cambiado. A Al Pacino le ofrecieron $8 millones por volver a interpretar su papel. A Duvall le ofrecieron mucho menos. No esperaba el mismo sueldo, pero cuando vio la enorme diferencia, dijo que no. Más tarde, explicó que si Pacino hubiera ganado el doble, no le habría importado. Pero cuando la diferencia era de 3 o 4 veces más, se marchó. Sin Duvall, el guión tuvo que cambiar. En lugar de formar parte de la historia, Hagen fue eliminado. Dijeron que había muerto fuera de la pantalla. Se incorporó un nuevo abogado de la familia, P.J. Harrison, interpretado por George Hamilton. Pero no era lo mismo. Los fans y los críticos notaron que faltaba algo. Incluso el director Francis Ford Coppola admitió que la ausencia de Duvall cambió toda la dirección de la película. Originalmente, la historia iba a explorar la relación entre Michael y Hagen, posiblemente incluso una lucha de poder. Pero con la marcha de Hagen, esa idea se descartó. Muchos creyeron que la película se resintió por ello, aunque no volvió para la tercera película. Duvall nunca se distanció de las dos primeras. A lo largo de los años, compartió anécdotas del rodaje. Una de las más famosas fue sobre Marlon Brando. A Brando no le gustaba memorizar el guión, por lo que utilizaba tarjetas con notas escondidas por el plató. A veces las colocaba detrás de los accesorios, otras las pegaba a las paredes. En una escena,
Duvall incluso tuvo que pegarse las notas de Brando en el pecho. Brando creía que buscar las palabras hacía que su interpretación fuera más real. Algunos pensaban que era una pereza, pero nadie podía discutir los resultados. Su interpretación de Don Vito Corleone se convirtió en icónica. Incluso ganó un Oscar por ella, aunque es famoso por haberse negado a aceptar el premio. Robert Duvall ha interpretado a algunos de los personajes más inolvidables del cine. Sus papeles parecen más grandes que la vida, pero siempre parecen reales. En Apocalypse Now, interpretó al teniente coronel Bill Kilgore, un soldado que era a la vez encantador y aterrador. La película, dirigida por Francis Ford Coppola, mostraba la guerra de Vietnam de una manera onírica e inquietante. Kilgore no le tenía miedo a nada. Trataba la guerra como un juego. Su famosa frase, "Me encanta el olor del napalm por la mañana", se convirtió en una de las más citadas de la historia del cine. Esa frase lo dice todo sobre Kilgore. Veía la destrucción como una especie de triunfo y parecía ciego al dolor que le rodeaba. Duvall no inventó ese personaje de la nada. Su propio padre era almirante de la Marina y él mismo había servido en el ejército. Sabía cómo actuaban los militares de verdad. Uno de los momentos más extraños de Kilgore es cuando les dice a sus hombres que hagan surf durante un bombardeo. Es como si la guerra ni siquiera existiera para él. Y luego está la famosa escena del helicóptero con la cabalgata de las Valquirias de Wagner sonando a todo volumen mientras caen las bombas. Uno de los momentos más inolvidables jamás filmados. Duvall no aparecía en muchas escenas, pero cada segundo que estaba en pantalla era importante. Ganó un Globo de Oro y contribuyó a convertir Apocalypse Now en un clásico. Ese mismo año, interpretó a un soldado muy diferente en El Gran Santini. En esta ocasión, era el teniente coronel Wilbur Bull Meacham, un duro piloto de la Marina, orgulloso en el cielo pero cruel en casa. Trataba a su familia como un pelotón, en lugar de como un grupo de seres queridos. Su hijo, Ben, era el que más sufría. Hay una escena dolorosa en la que Meacham juega al baloncesto con Ben. Cuando Ben finalmente gana, Meacham no se lo toma bien. En lugar de sentirse orgulloso, se enfada. Sin embargo, Duvall no convirtió a Meacham en un simple villano. Encontró pequeños momentos en los que el personaje mostraba que se preocupaba, aunque no supiera cómo demostrar su amor. Los críticos lo notaron. Dijeron que Duvall había humanizado a Meacham más que en el libro original. La película analizaba de cerca la masculinidad, el orgullo y el daño causado por un control excesivo. Al final, Meacham intenta arreglar las cosas con su familia, pero ya es demasiado tarde. Duvall fue nominado al Oscar por esa interpretación. Unos años más tarde, ofreció una de sus interpretaciones más tiernas y emotivas en Tender Mercies. Interpretó a Max Sledge, un cantante de country acabado que lo había perdido casi todo por el alcohol. La película seguía su tranquilo viaje mientras intentaba reconstruir su vida en un pequeño pueblo de Texas. Conoció a una viuda y a su hijo. Se enamoró y empezó a cambiar. Para prepararse, Duvall viajó por todo Texas, aprendiendo cómo hablaba y vivía la gente. Incluso cantó él mismo todas las canciones de Max. Una de las escenas más tristes de la película es cuando Max intenta reconectar con su hija. Justo cuando empiezan a reconstruir su vínculo, ella muere en un accidente de coche. Es un momento desgarrador que muestra que algunas oportunidades nunca vuelven. La película era tierna y reflexiva. Exploraba la curación y la esperanza de una manera pequeña y tranquila. Duvall dijo que este fue uno de sus papeles más personales. Mantuvo una actuación discreta, dejando que las miradas y las pausas lo dijeran todo. Ganó un Oscar por ello. Aunque la película no recaudó mucho dinero, se hizo muy querida por su honestidad y profundidad. Años más tarde, Duvall puso todo su empeño en The Apostle. No era solo otro trabajo como actor, era su sueño. Escribió el guión, dirigió la película y pagó la mayor parte del presupuesto de su propio bolsillo. Ningún estudio quería producirla, pero él creía en la historia. Interpretó a Sonny Dewey, un predicador pentecostal que inspira a la gente, pero que también lucha contra su temperamento y su orgullo. Después de golpear a un hombre en un arranque de ira, Sonny se bautiza a sí mismo e intenta empezar de nuevo en un pequeño pueblo de Luisiana. La película se rodó en solo 7 semanas. Muchos de los extras eran feligreses reales. Eso le dio a las escenas una energía que parecía real, no fingida.
Sonny era amable y complicado a la vez. Uno de los momentos más impactantes de la película es cuando se gana a un obrero racista con nada más que sus sermones y su paciencia. Mostraba tanto su poder como sus contradicciones. Duvall nunca dejó que el papel se convirtiera en una caricatura. Lo mantuvo con los pies en la tierra. Su esfuerzo dio sus frutos. Fue nominado a otro Oscar y muchos críticos elogiaron la honestidad de la película. No se convirtió en un éxito de taquilla, pero conmovió a quienes vieron su cruda y honesta representación de la fe y el perdón. Duvall dijo una vez que predicar es una de las grandes formas de arte de Estados Unidos. En El Apóstol, dio vida a ese arte. La vida personal de Robert Duvall ha estado tan llena de giros y vueltas como su larga carrera. Se ha casado 4 veces, y cada relación cuenta una parte de su historia. Su primera esposa fue Barbara Benjamin, una antigua bailarina del programa The Jackie Gleason Show. Se conocieron a principios de la década de 1960, mientras él rodaba Matar a un ruiseñor. Cuando se casaron en 1964, Barbara ya tenía 2 hijas, Nancy y Susan, de una relación anterior. Duvall aún estaba buscando su lugar en Hollywood, pero pronto su carrera despegó con películas como El Padrino. La fama le trajo el éxito, pero también la presión. Su matrimonio terminó en 1975. No habla mucho de esos años, pero fue una época de crecimiento para él. Barbara falleció muchos años después, en 2009, en Nueva York. 7 años después de ese divorcio, Duvall se casó de nuevo, esta vez con la actriz Gail Youngs, en 1982. Ella provenía de una familia llena de actores, entre los que se encontraban John Savage, Robin Young y Jim Youngs. Los dos trabajaron juntos en Tender Mercies, la película que le valió a Duvall el Oscar. Parecían tener un fuerte vínculo a través de la actuación, pero no fue suficiente para mantener su matrimonio. En 1986, se separaron. Duvall había dicho una vez que nunca se casaría con una actriz, pero hizo una excepción con Gail. Es difícil decir si el hecho de trabajar en el mismo campo influyó en su separación, pero no debió de ser fácil. En 1991 se casó por tercera vez. Su esposa, Sharon Brophy, era bailarina profesional. Conectaron a través de su amor por el baile, especialmente el tango argentino. Sharon incluso llegó a ser su profesora de tango, pero ni siquiera esa conexión especial fue suficiente para mantener el matrimonio. Se divorciaron en 1996. A diferencia de las anteriores esposas de Duvall, Sharon se mantuvo alejada de los focos tras la separación. Ese mismo año, ocurrió algo inesperado. Duvall conoció a Luciana Pedraza, una actriz y cineasta argentina. Ella no lo reconoció al principio y lo invitó a una fiesta. A pesar de la diferencia de edad de 41 años, conectaron de inmediato. Luciana, nacida en Argentina en 1972, era la mayor de 5 hermanas y había obtenido un máster en administración de empresas antes de dedicarse al cine. Con el tiempo, trabajaron juntos en películas como Assassination Tango y Wild Horses. Su amor compartido por el tango se convirtió en una parte importante de su relación. Se casaron en 2005 y siguen juntos desde entonces. Además de su trabajo en el baile, también crearon una organización benéfica, el Robert Duvall Children's Fund, para ayudar a niños y familias necesitados, especialmente en Argentina. Aunque se ha casado 4 veces, Duvall nunca ha tenido hijos. No suele hablar de ello. En una entrevista, bromeó diciendo que disparaba balas de fogueo, pero eso es todo lo que ha compartido al respecto. Ya sea por elección propia o no, nunca ha mostrado arrepentimiento. A medida que su vida personal avanzaba por estos capítulos, Duvall siguió construyendo una carrera impresionante. Uno de sus papeles más queridos llegó en Lonesome Dove en 1989. Interpretó a Gus McRae, un ranger de Texas retirado que se embarca en una última conducción de ganado con su viejo compañero, interpretado por Tommy Lee Jones. La miniserie fue un gran éxito y dio un nuevo impulso al género western. Durante 4 noches, más de 26 millones de personas sintonizaron la televisión. Duvall hizo que Gus fuera cálido, divertido y real. Más tarde dijo que era su papel favorito, incluso más que El Padrino. Lonesome Dove ganó muchos premios, entre ellos 7 Emmy. Aunque Duvall no ganó el premio al mejor actor, que fue para James Woods, sí ganó un Globo de Oro. La muerte de Gus en la serie fue desgarradora y impactante. Su frase, "No se trata de morir, Woodrow, se trata de vivir",
quedó grabada en la memoria del público. Los críticos elogiaron a Duvall por aportar profundidad al personaje. Gus no era solo un vaquero, era un ser humano en toda regla. A principios de los 90, Duvall asumió dos papeles históricos difíciles. En 1992, interpretó al líder soviético Joseph Stalin en una película de HBO que mostraba el ascenso al poder de Stalin. La película se rodó en Rusia justo antes de la caída de la Unión Soviética, lo que le dio un toque extra de realismo. Duvall estudió mucho para el papel, viendo imágenes de archivo y hablando con historiadores. Describió a Stalin como un gángster callejero, lleno de miedo y control. Su interpretación le valió otro Globo de Oro. En 1996, interpretó a otro personaje escalofriante, Adolf Eichmann, uno de los arquitectos del Holocausto, en El hombre que capturó a Eichmann. La historia seguía la captura de Eichmann en Argentina y los acontecimientos que condujeron a su juicio en Israel. Duvall no lo retrató como un monstruo, sino como un hombre que cometía el mal con fría indiferencia. Fue una interpretación inquietante y poderosa que le valió otra nominación a los Emmy. A pesar de su avanzada edad, Duvall siguió aceptando papeles significativos. En 1998, protagonizó una película sobre un juicio civil en el papel de Jerome Fasher, un abogado inteligente y estratégico que defendía a unas empresas acusadas de contaminar el agua de una ciudad. No interpretó al personaje como un malvado, sino como un hombre que hacía su trabajo. El papel le valió una nominación al Oscar. En 2009, interpretó a Felix Bush en Get Low, un hombre solitario de la Tennessee de los años 30 que quiere organizar su propio funeral mientras aún está vivo. La película trataba sobre la culpa, los secretos y la redención. Muchos críticos dijeron que fue una de sus mejores interpretaciones. Robert Duvall nunca ha sido alguien que se haya reprimido. Conocido por sus interpretaciones intensas y su personalidad directa, también es famoso por decir lo que piensa, especialmente cuando se trata de otras personas de la industria cinematográfica. A lo largo de los años, ha dejado claro que tiene un alto nivel de exigencia y poca paciencia con lo que no lo alcanza. Una de las personas a las que más ha criticado es el director Stanley Kubrick. En una entrevista en Mesa Redonda, Duvall no se anduvo con rodeos. Calificó a Kubrick de enemigo de los actores y criticó duramente las interpretaciones de algunas de las películas más famosas de Kubrick. Aunque películas como El Resplandor y La Naranja Mecánica son muy elogiadas, Duvall pensaba que la interpretación era terrible. Sin embargo, no culpó a los actores. Culpaba a la forma de trabajar de Kubrick. Duvall se preguntaba cómo un director que exigía docenas de tomas a sus actores podía saber qué hacía que una fuera mejor que otra. Para él, ese tipo de perfeccionismo arruinaba la buena interpretación. Duvall no solo criticaba a los directores del pasado, también tenía duras palabras para los modernos. En esa misma mesa redonda, alguien mencionó a David Fincher y Duvall fingió no saber quién era. Cuando se dio cuenta de a quién se referían, mencionó que había rechazado un papel en Seven. Admitió que no estaba seguro de por qué había rechazado el papel, pero dijo que tal vez fue el estilo de Fincher lo que lo alejó, aunque solo fuera a nivel instintivo. También habló de una dura experiencia trabajando en True Grit con el director Henry Hathaway. Duvall dijo rotundamente que no se llevaban bien. No dio muchos detalles, solo que el estilo agresivo de Hathaway chocaba con su propio método de actuación. En un momento dado, la tensión fue tal que John Wayne tuvo que intervenir y advertir a Duvall que se calmara o se ganaría un puñetazo. Estaba claro que el ambiente en el plató no era precisamente tranquilo. A lo largo de su carrera, Duvall se ganó la reputación de ser difícil, pero tenía una explicación clara para ello. Dijo que los mejores directores, como George Lucas, Francis Ford Coppola y Ulo Grossbard, nunca tuvieron problemas con él. Los problemas solo surgían con directores a los que no respetaba. Si no eran lo suficientemente buenos a sus ojos, no ocultaba su frustración. Incluso con directores que le gustaban, a veces las cosas se complicaban. Tenía mucho respeto por Coppola, pero aún así rechazó El Padrino III por un desacuerdo salarial. Duvall dijo que no le importaba que Al Pacino cobrara el doble que él, pero no 3 o 4 veces más. También bromeó sobre cómo Coppola fue a visitarlo a su casa para hablar de la película, pero acabó más interesado en una receta de pasteles de cangrejo
que había hecho la madre de Duvall que en sí volvería a la película. Con Steven Spielberg, las cosas empezaron muy bien. Duvall elogió salvar al soldado Ryan y dijo que la secuencia inicial era una de las cosas más realistas que había visto nunca en una película. Pero más tarde, su relación se deterioró por motivos políticos. Cuando Spielberg visitó Cuba y se reunió con Fidel Castro, Duvall se enfureció. Llamó asesino a Castro y dijo que Spielberg se comportaba como un diplomático. Incluso dijo que nunca volvería a trabajar con DreamWorks, la empresa de Spielberg, y añadió que no le importaba si nunca lo hacía. Para Robert Duvall, el mundo del cine siempre ha consistido en hacer un gran trabajo y no conformarse con menos. Le gustara o no a la gente su honestidad, nunca fingió ser alguien que no era. Tras 6 décadas en Hollywood, las explosivas confesiones de Robert Duvall han destrozado por fin la imagen perfecta de una de las leyendas más respetadas del cine. Desde rechazar El Padrino III por dinero, hasta enfrentarse a Stanley Kubrick y Henry Hathaway, la impactante verdad ha quedado al descubierto. Bajo sus brillantes interpretaciones se escondía un hombre incapaz de transigir, aunque eso le costara millones. Su brutal honestidad no le granjeó muchos amigos en la industria, pero a Duvall nunca le importó. Los mejores directores nunca tuvieron problemas conmigo, dijo una vez, dando a entender que los demás simplemente no eran lo suficientemente buenos. Esta obstinada integridad explica por qué rechazó algunas de las franquicias más importantes de Hollywood y por qué ciertos actores de primera línea se negaron a volver a trabajar con él. Se le ame o se le odie, las encendidas disputas de Robert Duvall revelan algo poco común en Hollywood. Una estrella que valoraba sus principios por encima de los cheques, aunque eso significara ganarse enemigos poderosos por el camino. La pregunta sigue siendo, ¿era difícil o simplemente exigía la excelencia?